Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, fan número 1 del cuerpo humano y encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. ¿Sabías que aproximadamente 3 de cada 10 mujeres sufren síndrome premenstrual? Sea en forma de estado de ánimo bajo, dolor, cansancio o molestias digestivas, muchas de nosotras sufren o han sufrido de este síndrome. La buena noticia es que nuestros hábitos, nuestra alimentación y los suplementos naturales pueden hacer mucho por nosotras y nuestras hormonas. ¿Conocemos un poco más sobre nuestro ciclo hormonal y cómo equilibrarlo naturalmente? Sigue conmigo un ratito más y te cuento qué podemos hacer para el síndrome premenstrual y nuestras hormonas en general. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Hoy nos toca hablar sobre el ciclo hormonal femenino, algo que creo que debería ser asignatura obligatoria para todas las niñas y adolescentes y mujeres del mundo. Si nos conocemos mejor, podemos entender en qué momento estamos de nuestro ciclo y por qué estamos y nos sentimos diferente en sus diferentes fases. Empecemos con una mini clase de ciclo hormonal femenino. El día 1 de sangrado marca el inicio del ciclo hormonal. Arrancamos la fase folicular, donde los pequeños folículos de los ovarios empiezan a crecer y desarrollarse, generando estrógenos. La glándula directora de orquesta hormonal, la hipófisis, estimula su maduración a través de la hormona folículo estimulante, la FSH. Esta fase dura unos 14 días y, como decíamos, dominará la FSH y los estrógenos. Es una fase donde abunda el neurotransmisor serotonina, que nos da felicidad y bienestar. Tenemos más colágeno, sentimos una piel más tersa y reluciente y tenemos menos inflamación en general. En la naturaleza era el momento de prepararse para un posible apareamiento, por lo que interesa que estemos bellas, con ganas de socializar y salir. Sobre el día 14 de mes llega el momento de la ovulación. La hipófisis generará un pico de FSH y también hormona luteinizante, LH, para hacerlo más fácil, que hará que el folículo ganador, el que más se haya desarrollado y tenga más receptores hormonales, se libere para intentar ser fecundado. Después de la ovulación empezamos la fase lútea, que durará hasta la menstruación. En esta fase domina la hormona hipofisaria LH, que estimula a todos los folículos a degenerar y a formar el cuerpo lúteo. Este proceso es en el que se forma la progesterona, la hormona dominante en esta etapa. Es una etapa donde tenemos menos serotonina, podemos sentirnos más como hacia adentro, menos comunicativas y también con más tendencia al dolor y la inflamación. Estos síntomas se pueden agudizar aún más los días anteriores a la menstruación y los primeros días del sangrado. Es cuando podemos experimentar dolor, estreñimiento o diarrea, sentirnos tristes o ansiosas, tener migrañas o cefaleas o bien estar más hinchadas o con retención de líquidos. Todos estos síntomas tienen que ver con la situación hormonal del momento y configuran el síndrome premenstrual. Ahora hagamos una parada para entender que el dolor menstrual no es normal. Podemos sentir cualquiera de estos síntomas en dosis pequeñas. Podemos sentir más ganas de descansar, de estar con nosotras mismas, pero normalizar el dolor no nos hace nada bien a las mujeres. La medicación no es la única opción que tenemos. Podemos obtener grandes resultados cambiando nuestro estilo de vida y hábitos. Por ello, me gustaría compartirte todo aquello que nos va bien para que nos pongamos a ello. Lo primero que debemos abordar es la inflamación. Si de base ya estamos más inflamadas, será mucho más fácil que toda la sintomatología relacionada con el dolor se acrecente mucho más en esta etapa. Los hábitos básicos para mantener nuestra inflamación a raya son un buen descanso nocturno. Necesitamos dormir un mínimo de 7 horas de calidad a diario. Hacer detox digital de móvil y tablet, sé que esto es difícil, a partir de las 8 de la tarde. Nos puede venir súper bien.
También nos puede ayudar el aceite esencial de lavanda y las plantas pasiflora, melisa y valeriana para asegurarnos un buen descanso. En segundo lugar, gestionar nuestro estrés. La meditación, el yoga, la respiración, visitar habitualmente la naturaleza son actividades que nos pueden ayudar a disminuir nuestros niveles de estrés y estimular nuestro sistema nervioso parasimpático. En tercer lugar, necesitamos buenos niveles de vitamina D. Una toma de sol diaria de al menos unos 25 minutos, sin crema solar a horas bajas, eso siempre, nos ayuda a tener unos buenos depósitos de esta vitamina. Siempre podemos revisarla en analítica y averiguar si nos convendría suplementarla. Si quieres saber más sobre ella, tienes nuestro vídeo donde te cuento todo sobre la vitamina del sol. Cuarto hábito. Practica ejercicio físico de forma regular. El ejercicio es dosis dependiente, es decir, nada de ejercicio es inflamatorio. Ejercicio extremo es inflamatorio. Es decir, necesitamos un punto medio. La práctica de ejercicio regular, dando prioridad al ejercicio de fuerza, nos ayudará a combatir muchísimo el síndrome premenstrual y en concreto la inflamación. Y en último lugar, pero no menos importante, evita alimentos inflamatorios. Nos viene genial disminuir al mínimo que puedas el alcohol, los procesados, los dulces, las margarinas, los lácteos y la carne roja y los embutidos. También nos pueden ayudar los complementos naturales antiinflamatorios. Mis favoritos, el omega 3 y la cúrcuma, de los cuales te hablo en profundidad en nuestro canal. ¡Cuánta información!, ¿verdad? Pues aún nos queda el vídeo de la próxima semana, donde os hablaré de todos los nutrientes y suplementos que más nos pueden ayudar en relación al síndrome premenstrual y al equilibrio hormonal femenino en general. No te lo pierdas. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación, tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Chao! ¡Hasta pronto!